Al final de la tarde, los hombres se reían del granjero callado como si fuera invisible, hasta que, días después, cuando el primer explorador apache apareció en el camino y desmontó en silencio frente a sus casas, algo extraño ocurrió. El guerrero miró fijamente al granjero, como quien reconoce a alguien que jamás debió haber sido olvidado, y se llevó la mano al pecho en señal de respeto. Los que se burlaron palidecieron al instante. Y lo que sucedió después hizo que todo el pueblo contuviera la respiración. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Miren quién llegó. El mudo de la montaña, gritó Miguel Fernández mientras golpeaba la mesa de madera con su vaso de tequila. La cantina El Coyote Sediento se llenó de risas. Todos miraban a la puerta donde un hombre de piel morena acababa de entrar. El hombre no dijo nada, solo bajó un poco su sombrero y caminó hacia el mostrador. Era domingo en Santa Rosa de la Montaña. El mercado del pueblo estaba lleno de colores y ruidos. Vendedores gritaban los precios de frutas y verduras. Mujeres regateaban por unos pesos menos. Niños corrían entre los puestos. Ernesto Sánchez, el hombre al que llamaban El Mudo, tenía 45 años. Vivía solo en una pequeña casa cerca del río Águila, a los pies de la Sierra Madre del Sur. Todas las mañanas se levantaba cuando el sol apenas asomaba por las montañas. Cuidaba su tierra donde sembraba maíz y frijoles. Su única compañía era Canela, una mula vieja color café que lo ayudaba a cargar cosas pesadas. «Dame 1 kilo de azúcar», dijo la señora del puesto a Ernesto, hablándole muy fuerte como si fuera sordo. Ernesto solo asintió con la cabeza y señaló también un paquete de café. No habló. Nunca lo hacía. Pagó con monedas exactas que sacó de su bolsillo. «¿Por qué nunca hablas con nadie, Ernesto?», preguntó doña Carmen, una mujer gordita que vendía tortillas. «Llevas años viniendo a mi puesto y nunca te he escuchado una palabra». Ernesto solo sonrió un poco y siguió su camino. Llevaba su sombrero de paja gastado, camisa de manta y pantalón de mezclilla viejo. Sus botas tenían polvo del camino. Al pasar frente a la cantina, Miguel salió acompañado por 2 hombres. Uno era Tomás, el carpintero del pueblo. El otro era Ricardo, quien trabajaba como chofer del autobús que iba a Oaxaca. Mudo, ¿tu lengua se la comieron los coyotes?», gritó Ricardo, y los 3 hombres rieron con fuerza. Unos niños que jugaban cerca escucharon las burlas y comenzaron a seguir a Ernesto. «Mudo, mudo, mudo», cantaban mientras lo seguían. Un niño pequeño recogió una piedrita y la lanzó. Golpeó la espalda de Ernesto, pero él siguió caminando como si nada hubiera pasado. «Ya déjenlo en paz», gritó Lucía, una niña de 10 años de cabello negro y largo. «¿Qué les ha hecho él?». «Lucía, ven aquí», llamó Miguel con voz dura. «No te juntes con ese hombre raro». «Pero papá, ustedes lo molestan sin razón», respondió Lucía. «A tu casa, ahora», ordenó Miguel. Lucía miró a Ernesto una última vez antes de obedecer a su padre. El hombre silencioso le dio una pequeña sonrisa que nadie más vio. En la plaza del pueblo, sentada en una banca bajo un árbol grande, estaba doña Guadalupe. Tenía 88 años y era la persona más vieja de Santa Rosa. «Ese Ernesto no habla porque los espíritus del monte le robaron las palabras», dijo a 2 mujeres que la escuchaban. «Lo encontraron hace 20 años, medio muerto en la montaña. Desde entonces, no ha dicho ni una palabra. Yo escuché que nació así, mudo», dijo una de las mujeres. «No, tuvo un accidente. Se golpeó la cabeza y perdió la voz», aseguró la otra. Ernesto terminó sus compras y cargó todo en las bolsas que llevaba Canela. Montó en su mula y comenzó el camino de regreso a su casa en la montaña. Mientras se alejaba del pueblo, su cara cambió. Ya no tenía la mirada baja. Sus ojos miraban con atención cada árbol, cada pájaro, cada nube. Su boca se movió en silencio, como si hablara con el viento. Nadie en Santa Rosa conocía la verdad sobre Ernesto Sánchez. Nadie sabía por qué había elegido el silencio.
Nadie sabía que en su casa pequeña, cuando estaba completamente solo, Ernesto cantaba canciones en un idioma antiguo que el pueblo había olvidado. Ese domingo terminó como todos. El sol se escondió detrás de las montañas. Las luces de las casas se encendieron. Y Ernesto, el hombre callado, miró las estrellas desde el portal de su casa, guardando sus secretos un día más. Las estrellas brillaban intensamente sobre la casa de Ernesto. Mientras observaba el cielo nocturno, su mente viajó al pasado, a una época muy diferente de su vida. 20 años atrás, Ernesto Sánchez no era el hombre silencioso que todos en Santa Rosa conocían. «Por aquí, señores, tengan cuidado con esta parte del camino», decía un joven Ernesto de 25 años a un grupo de turistas estadounidenses que lo seguían por un sendero de la Sierra Madre del Sur. En aquellos días, Ernesto hablaba mucho, contaba historias, reía y conocía cada rincón de las montañas oaxaqueñas como la palma de su mano. Trabajaba como guía turístico y era muy querido por su alegría y conocimiento. «Ernesto, ¿crees que lloverá?», preguntó uno de los turistas señalando unas nubes oscuras en el horizonte. «No se preocupe, señor Johnson. Son solo nubes pasajeras», respondió Ernesto con confianza. Pero Ernesto se equivocó. Aquella tarde de mayo, una tormenta terrible cayó sobre la montaña. El cielo se oscureció completamente y la lluvia comenzó a caer con fuerza. «Todos juntos, no se separen», gritaba Ernesto mientras intentaba guiar al grupo hacia un refugio. El agua convertía los caminos en ríos de lodo. Los truenos sonaban muy fuertes y asustaban a los turistas. En la confusión, Ernesto resbaló. Trató de agarrarse a unas ramas, pero no pudo. Cayó por un barranco profundo. «¡Ayuda!», fue lo último que gritó antes de golpearse la cabeza contra una roca y perder el conocimiento. Cuando Ernesto abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba acostado en una cama hecha de petates. Sus heridas estaban cubiertas con plantas y hierbas que nunca había visto. La cabeza le dolía mucho. Un anciano de pelo blanco y piel arrugada lo miraba con ojos tranquilos. «Cuali Tonali, buenos días», dijo el anciano. «Soy Tlacaelel». «¿Dónde estoy?», preguntó Ernesto con voz débil. «Estás en Nuuyucu, aldea mixteca. Te encontramos junto al río después de la tormenta grande», explicó Tlacaelel en un español sencillo. «Llevabas 3 días inconsciente». Ernesto intentó levantarse pero no pudo. El dolor era muy fuerte. «Quieto», dijo Tlacaelel poniendo su mano en el hombro de Ernesto. «Las heridas necesitan tiempo para sanar». Durante las semanas siguientes, Ernesto conoció a la comunidad mixteca de Nuuyucu. Era un pueblo pequeño, escondido entre las montañas, donde vivían unas 50 familias. Habían decidido apartarse del mundo moderno para conservar sus tradiciones milenarias. «¿Por qué viven tan lejos de todo?», preguntó Ernesto a Tlacaelel un día mientras tomaban té de hierbas. «El mundo de afuera olvidó escuchar», respondió el anciano. «Solo hablan, pero no oyen al viento, a la tierra, a los animales. Nosotros elegimos el silencio para poder escuchar las voces importantes». Cuando Ernesto se recuperó por completo, intentó regresar a la ciudad, pero se había perdido en la montaña y no conocía el camino. Además, algo dentro de él quería quedarse y aprender más. «Puedes vivir con nosotros si quieres», le ofreció Tlacaelel, «pero debes aprender nuestras costumbres». «Acepto», respondió Ernesto. Y así comenzaron 5 años de aprendizaje. Ernesto aprendió el idioma mixteco, que sonaba musical y antiguo. Aprendió a cultivar maíz y frijoles respetando la tierra. Aprendió a leer las nubes para saber cuándo vendría la lluvia. Pero la lección más importante fue sobre las palabras. «Cada palabra tiene poder», le enseñaba Tlacaelel durante las noches, sentados frente al fuego. «En tu mundo, las personas hablan sin pensar. Tiran palabras como si fueran piedras sin valor». «Nunca lo había visto así», confesó Ernesto. «Una palabra puede sanar o puede herir», continuó el anciano. «Una palabra puede construir o destruir,
Por eso nosotros hablamos poco, solo cuando es necesario. Durante esos 5 años, Ernesto cambió. Ya no era el joven hablador que guiaba a turistas. Se volvió observador, paciente, sabio. Un día, Ernesto decidió que era tiempo de volver al mundo exterior. Sentía que debía compartir lo aprendido, aunque no sabía cómo. «Te extrañaremos, hijo», dijo Tlacaelel el día de la despedida. «Recuerda siempre, las palabras son sagradas. No las desperdicies». Ernesto asintió y prometió honrar esa enseñanza. Cuando llegó a Santa Rosa de la Montaña, decidió establecerse allí. Compró un terreno junto al río y construyó su casa, y eligió el silencio como forma de vida. Ahora, 20 años después, mientras miraba las estrellas, Ernesto sonrió pensando en Tlacaelel y en todo lo que había aprendido. Su silencio no era vacío, estaba lleno de sabiduría y respeto. Lo que no sabía Ernesto era que pronto tendría que romper ese silencio para salvar al pueblo que lo había rechazado. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Ernesto se levantó temprano como siempre. Mientras daba de comer a su mula Canela, pensaba en los recuerdos que habían invadido su mente la noche anterior. Nunca imaginó que precisamente hoy, el silencio que había mantenido durante tantos años tendría que romperse. Era domingo, y como cada semana, Ernesto se preparó para ir al mercado de Santa Rosa. Montó en Canela y bajó por el camino de tierra que conectaba su casa con el pueblo. El mercado estaba lleno como siempre. Doña Carmen vendía sus tortillas recién hechas. Don Julio ofrecía frutas frescas. Los niños corrían entre los puestos jugando a perseguirse. «Buenos días, Ernesto», saludó doña Carmen cuando lo vio acercarse a su puesto. Como siempre, Ernesto respondió solo con un movimiento de cabeza y una pequeña sonrisa. «Te guardé las tortillas más calientitas», dijo la mujer mientras envolvía una docena en un paño limpio. Ernesto estaba pagando cuando escuchó un ruido fuerte. 3 camionetas negras y grandes entraban al pueblo a toda velocidad. Frenaron bruscamente en la plaza central, levantando polvo. La gente se quedó quieta, observando con curiosidad y algo de miedo. De la primera camioneta bajó un hombre alto con sombrero negro. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Llevaba botas de cuero fino y una pistola en el cinturón. Detrás de él bajaron otros hombres, todos armados. «Buenos días, Santa Rosa», gritó el hombre de la cicatriz con una sonrisa que daba miedo. «Soy Víctor Ramírez, pero todos me conocen como el Coyote». La gente del mercado guardó silencio. Todos conocían ese nombre. Víctor, el Coyote Ramírez, era un criminal buscado por la policía de todo Oaxaca. «Venimos en paz», continuó el Coyote, aunque sus ojos decían lo contrario. «Solo queremos algo que ustedes tienen». «¿Qué buscas en nuestro pueblo?», preguntó el padre Joaquín, saliendo de la iglesia cercana. El Coyote caminó hasta el centro de la plaza. Sus botas hacían ruido sobre las piedras. «Sabemos que en estas montañas hay un tesoro mixteca, oro, joyas y cosas antiguas que valen mucho dinero», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Ustedes nos van a decir dónde está». La gente comenzó a murmurar. Nadie sabía nada de ningún tesoro. «No sé de qué hablas», dijo Miguel Fernández, acercándose con paso inseguro. «Aquí no hay ningún tesoro. Somos gente pobre y trabajadora». El Coyote miró a Miguel de arriba a abajo. Luego, sin aviso, le dio un fuerte golpe en la cara. Miguel cayó al suelo sangrando por la nariz. «¡Papá!», gritó Lucía corriendo hacia su padre. «¡Atrapen a los niños!», ordenó el Coyote a sus hombres. En minutos, los bandidos juntaron a todos los niños del pueblo. Los padres gritaban y lloraban, pero no podían hacer nada contra las armas. «Llévenlos a la escuela y enciérrenlos ahí», dijo el Coyote, «y que 2 hombres los vigilen». Ernesto observaba todo desde la distancia. Vio cómo los bandidos empujaban a los niños hacia la pequeña escuela del pueblo. Entre ellos estaba Lucía, que miraba a su padre con ojos llenos de miedo. «Escuchen bien, gente de Santa Rosa», habló nuevamente el Coyote.
Tienen hasta mañana al mediodía para decirnos dónde está el tesoro mixteca. Si no hablan, los niños lo pagarán. Ernesto sabía exactamente lo que buscaban estos hombres. No era un tesoro de oro y plata como ellos pensaban. Eran objetos sagrados de los mixtecos, guardados en cuevas secretas en las montañas. Estos objetos tenían un gran valor espiritual, pero no el valor material que el coyote esperaba. Durante todo el día, los bandidos registraron casas y negocios. Rompieron puertas, tiraron muebles, asustaron a la gente. El padre Joaquín intentó razonar con ellos, pero solo consiguió un golpe que lo dejó inconsciente. Cuando el sol comenzó a ponerse, el coyote ordenó a todos los adultos reunirse en la iglesia. «Piensen bien esta noche», les dijo. «Mañana quiero saber dónde está el tesoro o empezaré a castigar a sus hijos uno por uno». Mientras todos entraban a la iglesia con caras de preocupación y miedo, Ernesto tomó una decisión. Miró hacia las montañas donde había vivido con Tlacaelel y los mixtecos. Luego observó el pueblo, la escuela donde estaban encerrados los niños, la iglesia donde los adultos buscaban consuelo. Era hora de romper su silencio. Era hora de usar las palabras, no para desperdiciarlas, sino para salvar vidas. La noche cayó sobre Santa Rosa. El cielo estaba oscuro, sin estrellas. Los bandidos de El Coyote patrullaban las calles con linternas y armas. En la escuela los niños lloraban asustados. En la iglesia los adultos buscaban una solución que parecía imposible. El padre Joaquín, con un golpe en la frente, intentaba calmar a la gente. «Debemos mantener la calma», decía. «Dios no nos abandonará en este momento difícil». Miguel Fernández estaba sentado en primera fila. Su cara estaba hinchada por el golpe y un hilo de sangre seca bajaba desde su nariz. A su lado, Pedro González, el panadero, hablaba con voz temblorosa. «No podemos hacer nada contra ellos. Tienen armas, nosotros no». «Mi Lucía está ahí encerrada», dijo Miguel con voz ronca. «Si le hacen daño podríamos llamar a la policía de Oaxaca», sugirió doña Carmen. «El teléfono del pueblo no funciona», respondió Tomás. «Los bandidos cortaron los cables y nos quitaron todos los celulares. La puerta de la iglesia se abrió lentamente. Todos voltearon a ver quién entraba. Era Ernesto. Caminaba con pasos firmes hacia el altar donde estaba el padre Joaquín. Nadie esperaba verlo allí. El mudo nunca venía a reuniones. «Vete de aquí, Ernesto», gritó Ricardo. «¿No ves que estamos en problemas serios? No tenemos tiempo para...» «Yo puedo ayudar», dijo Ernesto con voz clara y fuerte. La iglesia quedó en completo silencio. Todos miraban a Ernesto con la boca abierta. Era la primera vez que escuchaban su voz. «El mudo habla», exclamó alguien desde el fondo. «No soy mudo», explicó Ernesto con calma. «Solo elegí no hablar durante mucho tiempo». Miguel se levantó de su asiento, incrédulo. «¿Qué dijiste? ¿Que puedes ayudar? ¿Cómo?» Ernesto miró a todos los presentes antes de responder. «Sé lo que buscan estos hombres. No es un tesoro de oro y plata como ellos creen. Son objetos sagrados de los mixtecos, objetos con valor espiritual, no material». «¿Cómo sabes eso?», preguntó el padre Joaquín sorprendido. Ernesto respiró profundo antes de contar su historia. Les habló de su vida con los mixtecos, de Tlacaelel y de lo que había aprendido durante esos 5 años. Les contó sobre las cuevas sagradas en las montañas y los objetos que allí se guardaban. «Tengo un plan», dijo cuando terminó su historia. «Iré con el coyote. Le diré que conozco el lugar del tesoro. Lo llevaré lejos del pueblo, a las montañas. Eso nos dará tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Pedro. «Para buscar ayuda», respondió Ernesto. «Los mixtecos siguen viviendo en las montañas. Ellos pueden ayudarnos». Miguel se acercó a Ernesto. Su cara mostraba confusión y vergüenza. «¿Por qué harías eso por nosotros?», preguntó en voz baja. «Siempre te tratamos mal. Yo te llamé mudo y me burlé de ti durante años». Ernesto miró a Miguel directamente a los ojos. «Porque este es mi hogar también», respondió simplemente.
La gente comenzó a hablar entre sí. Algunos dudaban del plan, otros pensaban que era su única esperanza. ¿Y si te matan?, preguntó doña Carmen a Ernesto. Es un riesgo que debo tomar, respondió él. Ernesto pidió papel y lápiz al padre Joaquín. Escribió algo y dobló el papel. Si no regreso mañana al anochecer, busquen a Tlacaelel en la Cueva del Águila, al este de la Montaña Grande, dijo entregando el papel al sacerdote. En ese papel está escrito cómo llegar. Tlacaelel los ayudará. Ernesto se despidió de todos y salió de la iglesia. Pasó la noche en su casa, preparándose. Empacó hierbas medicinales que había aprendido a usar con los mixtecos. Tomó un cuchillo pequeño que escondió en su bota. Al amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse, Ernesto bajó al pueblo. Encontró a El Coyote sentado frente a la cantina, bebiendo café. «Quiero hablar contigo», dijo Ernesto, acercándose sin miedo. El Coyote lo miró con curiosidad. «¿Y tú quién eres?» «Me llaman el Mudo, pero como ves puedo hablar», respondió Ernesto. «Yo sé dónde está lo que buscas». El Coyote se puso de pie, interesado. «¿El tesoro mixteca? ¿Tú sabes dónde está?» «Sí», dijo Ernesto. «Yo viví con ellos. Conozco sus secretos». Para sorpresa de todos los presentes, Ernesto comenzó a hablar en mixteco, un idioma que sonaba musical y antiguo. El Coyote no entendía las palabras, pero su rostro mostró que estaba impresionado. «¿Qué acabas de decir?», preguntó el bandido. «Dije que puedo llevarte hasta el tesoro, pero debes dejar a los niños en paz». El Coyote miró a Ernesto con desconfianza. Sus ojos se entrecerraron mientras acariciaba la culata de su pistola. «¿Cómo sé que no me estás engañando?», preguntó. «Quizás solo quieres alejarme del pueblo». Ernesto se mantuvo tranquilo. Su rostro no mostraba miedo. «Los mixtecos me enseñaron sus secretos porque viví con ellos 5 años. Conozco cada cueva y cada camino en estas montañas. Puedo llevarte donde guardan sus objetos sagrados». El Coyote pensó por un momento. Luego llamó a 2 de sus hombres. «Beto, Jaime, vengan conmigo», ordenó. «Los demás se quedan vigilando el pueblo. Si no regresamos en 2 días, maten a un niño cada hora hasta que volvamos». Los 2 hombres llamados Beto y Jaime se acercaron. Ambos llevaban pistolas en el cinturón y cuchillos en las botas. «¿Vamos a seguir a este campesino, jefe?», preguntó Beto con tono de burla. «Sí», respondió el Coyote. «Y si nos está engañando, lo mataremos lentamente». Ernesto comenzó a caminar hacia las montañas. El Coyote y sus 2 hombres lo seguían de cerca, con las manos siempre cerca de sus armas. El sol apenas comenzaba a subir en el cielo. Mientras tanto, en la iglesia de Santa Rosa, Lucía se había escabullido durante la noche. Mientras todos dormían, la niña de 10 años encontró el papel que Ernesto había dejado al padre Joaquín. «Debo encontrar a doña Carmen», susurró Lucía para sí misma. La niña corrió por las calles oscuras, evitando a los bandidos que vigilaban. Llegó a la casa de doña Carmen y tocó suavemente la ventana. «¿Quién es?», preguntó la mujer asustada. «Soy Lucía, la hija de Miguel», respondió la niña. «Encontré algo importante». Doña Carmen abrió la puerta y dejó entrar a Lucía. La niña le mostró el papel de Ernesto. «Aquí dice cómo encontrar a alguien llamado Tlacaelel», explicó Lucía. «Ernesto escribió que él puede ayudarnos». En las montañas, Ernesto guiaba a los bandidos por caminos cada vez más difíciles. Subían por senderos empinados y bajaban por barrancos profundos. «¿Falta mucho?», preguntó Jaime, limpiándose el sudor de la frente. «La cueva está detrás de aquella montaña», respondió Ernesto, señalando una montaña alta a la distancia. Cada cierto tiempo, cuando el Coyote y sus hombres no lo miraban, Ernesto recogía ramas secas y hierbas, las acomodaba de cierta manera y en un momento de descuido de los bandidos, encendía pequeñas hogueras que apagaba rápidamente. «¿Qué haces?», preguntó el Coyote cuando vio a Ernesto agachado junto a unas plantas. «Busco hierbas medicinales», mintió Ernesto.
El camino es largo y pueden ser útiles si alguien se lastima. Lo que el coyote no sabía es que Ernesto estaba enviando señales de humo. Era un código que había aprendido con los mixtecos. Las señales decían: peligro, necesito ayuda, sigan este camino. En Santa Rosa, doña Carmen había reunido a un grupo de 7 personas valientes. Siguiendo las instrucciones del papel, salieron del pueblo sin que los bandidos los vieran. Caminaron hacia el este, hacia la montaña grande donde, según el papel, estaba la cueva del Águila. ¿Estás segura que es por aquí?, preguntó Pedro a doña Carmen después de horas de caminar. El papel dice que debemos subir hasta encontrar una roca con forma de águila, respondió ella. Lucía, que iba adelante, gritó de repente: «¡Miren! ¡Ahí está!». Todos miraron hacia donde señalaba la niña. Efectivamente, una gran roca parecía tener la forma de un águila con las alas abiertas. Cerca de la roca, vieron la entrada de una cueva. Con miedo pero decididos, entraron a la cueva. Dentro estaba oscuro y fresco. Caminaron unos metros hasta que una voz los detuvo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó alguien en español con acento extraño. De las sombras salió un anciano de pelo blanco largo. Llevaba ropa tradicional mixteca y un bastón tallado con símbolos. Sus ojos eran sabios y profundos. «¿Es usted Tlacaelel?», preguntó doña Carmen con voz temblorosa. «Sí, yo soy Tlacaelel», respondió el anciano. «Y ya sé por qué han venido». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Pedro sorprendido. «Vimos las señales de humo de Ernesto», explicó Tlacaelel. «Nos avisó que hay hombres malos en el pueblo y que tienen a los niños. Mis guerreros ya están en camino para ayudarlo». El anciano los invitó a sentarse en la cueva, donde había otras personas mixtecas. Les ofreció agua fresca y les explicó su plan. «Usaremos las plantas que dan sueño», dijo mostrándoles unas hojas verde oscuro. «No hacen daño, solo hacen dormir por muchas horas. Así liberaremos a los niños sin pelear». Mientras tanto, en las montañas, Ernesto seguía guiando a El Coyote y sus hombres. El sol ya estaba alto en el cielo y hacía mucho calor. Los bandidos estaban cansados y de mal humor. «Si nos estás engañando, campesino, lo pagarás caro», amenazó el Coyote. Ernesto solo sonrió levemente. Su plan estaba funcionando. Estaba alejando a los criminales del pueblo y, al mismo tiempo, los estaba llevando exactamente a donde quería. Una trampa preparada por él mismo. El sol comenzaba a descender cuando Ernesto y los 3 bandidos llegaron a un lugar donde el camino se estrechaba entre 2 enormes rocas. Las sombras ya eran largas y el aire se volvía fresco. «Tenemos que pasar por aquí», dijo Ernesto señalando el estrecho pasaje. «Al otro lado está la entrada a la cueva del tesoro». El Coyote miró con desconfianza el angosto camino entre las rocas. «Tú primero», ordenó empujando a Ernesto. «Y no intentes nada raro». Ernesto asintió y comenzó a caminar por el estrecho pasaje. Las paredes de roca estaban tan cerca que apenas podían pasar caminando de lado. Detrás de él iba Beto, luego Jaime, y finalmente el Coyote. «Este lugar no me gusta, jefe», murmuró Beto. «Parece una trampa». «Cállate y sigue caminando», respondió el Coyote. Cuando estaban en la parte más estrecha del pasaje, Ernesto emitió un silbido que sonaba exactamente como el canto de un pájaro. Parecía tan natural que los bandidos no sospecharon nada. De repente, una gran red tejida con fibras fuertes cayó desde arriba, atrapando a Beto y Jaime. Los 2 hombres gritaron y lucharon para liberarse, pero cuanto más se movían, más se enredaban. El Coyote reaccionó rápidamente. Sacó su pistola y apuntó a Ernesto. «Me engañaste, maldito», disparó, pero Ernesto ya se había movido. La bala rozó su hombro izquierdo, haciéndolo sangrar. A pesar del dolor, Ernesto se lanzó contra el Coyote. Los 2 hombres cayeron al suelo, luchando por el control de la pistola. «Te voy a matar», gritó el Coyote, «y luego mataré a todo tu pueblo». Ernesto no respondió. Usó técnicas de lucha que había aprendido con los mixtecos.
Logró golpear la muñeca de El Coyote contra una roca, haciendo que soltara la pistola, pero el bandido era fuerte y le dio un puñetazo en la cara que lo dejó aturdido. El Coyote aprovechó para tomar nuevamente su arma. Apuntó directamente a la cabeza de Ernesto. «Ahora sí, campesino, despídete de este mundo». Justo cuando iba a disparar, algo silbó en el aire. Una flecha se clavó en el suelo, justo entre los pies de El Coyote. Luego otra, y otra más, todas alrededor del bandido. El Coyote miró hacia arriba. En las rocas que rodeaban el pasaje había al menos 20 guerreros mixtecos. Todos llevaban arcos con flechas apuntando hacia él. «Suelta tu arma», dijo una voz firme. Tlacaelel apareció caminando lentamente por el pasaje. A pesar de su edad avanzada, se movía con gracia y seguridad. «Estás rodeado», continuó el anciano. «Tus hombres ya están capturados». Mientras tanto, en Santa Rosa, los mixtecos que habían ido con doña Carmen ponían en marcha su plan. Habían preparado un polvo fino con las plantas que provocaban sueño. Lo mezclaron con agua y, usando pequeñas cerbatanas, rociaron el líquido en la comida y bebida de los bandidos que vigilaban el pueblo. Uno por uno, los criminales empezaron a sentirse cansados. Sus ojos se cerraban contra su voluntad. En menos de una hora, todos estaban profundamente dormidos. Miguel, con la cara aún hinchada por los golpes, fue el primero en correr hacia la escuela donde tenían a los niños. Rompió el candado con una piedra grande y abrió la puerta. «¡Papá!», gritó Lucía corriendo a sus brazos. Miguel abrazó a su hija con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Todo está bien ahora, mi niña», susurró. «Estás a salvo». Todos los niños salieron corriendo a buscar a sus padres. El pueblo entero celebraba mientras ataban a los bandidos dormidos. En las montañas, el Coyote dejó caer su pistola. Sabía que estaba vencido. Los guerreros mixtecos bajaron de las rocas y lo ataron con cuerdas fuertes. Tlacaelel se acercó a Ernesto, quien sangraba por la herida en su hombro. «Hijo mío», dijo el anciano, poniendo una mano en el hombro sano de Ernesto. «Has sido muy valiente». «Gracias por venir, maestro», respondió Ernesto con una sonrisa cansada. «Sabía que verías mis señales». Tlacaelel sacó de su bolsa algunas hojas y las puso sobre la herida de Ernesto. «Esto detendrá el sangrado por ahora. Cuando regresemos al pueblo, te curaremos mejor». Los guerreros mixtecos llevaron a El Coyote y sus 2 hombres de regreso a Santa Rosa. El plan de Ernesto había funcionado. El pueblo estaba a salvo y los bandidos capturados. Lo que nadie sabía era que este evento cambiaría para siempre la relación entre Santa Rosa y los mixtecos. 2 mundos que siempre habían estado separados. La mañana era clara y brillante cuando Ernesto, Tlacaelel y los guerreros mixtecos entraron a Santa Rosa con los bandidos capturados. Todo el pueblo salió a recibirlos con gritos de alegría y aplausos. Los niños corrían alrededor, libres y felices nuevamente. 2 días después, la vida en Santa Rosa comenzaba a cambiar. La policía de Oaxaca se había llevado a El Coyote y sus hombres. Los agentes se sorprendieron al descubrir que habían capturado a criminales buscados en todo el estado. «Gracias por su ayuda», dijo el comandante de la policía antes de irse. «Han hecho algo que nosotros no pudimos hacer en años». Ernesto, con el hombro ya curado gracias a las medicinas mixtecas, caminaba por las calles del pueblo. Ya no bajaba la cabeza ni evitaba mirar a la gente. Y lo más importante, ya no guardaba silencio. «Buenos días, Ernesto», saludó doña Carmen desde su puesto de tortillas. «Buenos días, doña Carmen», respondió Ernesto con voz clara. «¿Cómo está hoy?». La gente todavía se sorprendía al escucharlo hablar. Por tantos años lo habían llamado el mudo, y ahora descubrían que su voz era agradable y sus palabras sabias. Los mixtecos que habían venido con Tlacaelel decidieron quedarse unos días en el pueblo. Algunos llevaban ropas tradicionales con colores brillantes y diseños hermosos. Compartían sus conocimientos sobre plantas, arte y música con los habitantes de Santa Rosa. El padre Joaquín, junto con Miguel y otros líderes del pueblo, organizaron una gran reunión en la plaza central. Pusieron mesas largas con comida y bebida.
Decoraron los árboles con papel de colores. Era un día especial, el día en que dos mundos que siempre habían estado separados se encontraban en paz. Al atardecer, todos estaban reunidos en la plaza. Los niños jugaban juntos, sin importar si eran de Santa Rosa o mixtecos. Las mujeres intercambiaban recetas y técnicas de tejido. Los hombres hablaban sobre agricultura y construcción. El padre Joaquín pidió silencio y habló desde los escalones de la iglesia. «Hoy es un día histórico para Santa Rosa», dijo con voz emocionada. «Hemos sido salvados por personas que ni siquiera conocíamos, personas a las que muchos temían solo por ser diferentes. Hoy celebramos la vida y la amistad entre nuestros pueblos». Luego, Miguel Fernández se puso de pie. Su cara ya estaba mejor, aunque todavía tenía un moretón bajo el ojo derecho. Caminó hasta donde estaba Ernesto y lo miró directamente. «Quiero hablar», dijo Miguel con voz que temblaba un poco. «Durante años me burlé de este hombre. Lo llamé mudo y lo traté mal. Hice que otros también lo trataran mal». El pueblo guardó silencio. Todos sabían que era verdad, pero cuando mi hija estaba en peligro, continuó Miguel, cuando todos estábamos en peligro, él arriesgó su vida por nosotros. Ernesto, te pido perdón. No merezco tu amistad, pero la quiero. Miguel extendió su mano. Ernesto la tomó sin dudar y sonrió. «El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos», dijo Ernesto. «Lo acepto con alegría». Muchos otros habitantes también se acercaron a Ernesto para pedir perdón. Él aceptó cada disculpa con dignidad y sin rencor. Tlacaelel, sentado en una silla especial que habían preparado para él, se levantó lentamente. A pesar de sus muchos años, su voz era fuerte cuando comenzó a hablar en mixteco. Ernesto tradujo sus palabras para que todos entendieran. «Mi pueblo se escondió por generaciones. Teníamos miedo de que el mundo exterior destruyera nuestra forma de vida. Pensábamos que debíamos estar solos para sobrevivir, pero Ernesto nos enseñó que podemos compartir sin perder quiénes somos. Hoy veo niños de ambos pueblos jugando juntos. Veo mujeres compartiendo conocimientos. Veo hombres trabajando lado a lado. Este es el verdadero tesoro, no oro ni plata, sino amistad y respeto». Las palabras del anciano tocaron los corazones de todos. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Lucía, la hija de Miguel, se acercó a Tlacaelel con timidez. «¿Puedo aprender su idioma?», preguntó la niña. «Es muy bonito cuando lo escucho». Tlacaelel sonrió y asintió. «Será un honor enseñarte, pequeña», respondió a través de Ernesto. La reunión se transformó en una fiesta. Los músicos mixtecos tocaron instrumentos que nadie en Santa Rosa había visto antes. Flautas de barro, tambores pequeños, sonajas hechas con semillas. Pronto todos bailaban juntos bajo las estrellas. Ernesto observaba todo con el corazón lleno de alegría. Por primera vez desde que llegó a Santa Rosa, sentía que realmente pertenecía allí. Su silencio de 20 años había terminado, pero las enseñanzas de Tlacaelel seguían vivas en su corazón. Las palabras tienen poder, y ahora usaría ese poder para unir, no para separar. Los días siguientes a la fiesta fueron de gran cambio para Santa Rosa. Tlacaelel y un grupo de mixtecos decidieron quedarse por unas semanas. Ernesto les ofreció parte de su terreno cerca del río para que construyeran casas temporales. «Pueden usar la madera de mis árboles», dijo Ernesto. «Hay suficiente espacio para todos». Los mixtecos construyeron pequeñas chozas usando técnicas antiguas. No usaban clavos ni cemento, solo cuerdas naturales y ramas bien colocadas. Los habitantes de Santa Rosa observaban con asombro lo rápido y bien que trabajaban. Cada tarde, después de que el sol comenzaba a bajar y el calor disminuía, Tlacaelel se sentaba bajo un gran árbol de ahuehuete en la plaza central. Allí, el anciano de pelo blanco compartía historias y enseñanzas de su pueblo. Muchos habitantes de Santa Rosa, especialmente los niños, venían a escucharlo. «El mundo está vivo», decía Tlacaelel en mixteco, mientras Ernesto traducía sus palabras. «Las montañas respiran, los ríos hablan, las plantas curan. Solo debemos aprender a escuchar». Un día,
Tlacaelel trajo varias plantas y hierbas. Las colocó sobre un petate frente a él y comenzó a explicar. Esta planta de hojas redondas cura el dolor de estómago. Se hierve y se toma como té 3 veces al día. Esta otra, con flores moradas, ayuda a bajar la fiebre. Sus hojas se machacan y se ponen en la frente y el pecho. Miguel, quien ahora asistía a todas las enseñanzas de Tlacaelel, escuchaba con gran interés. Estas plantas podrían ayudar a mucha gente, dijo a Ernesto. Mi tío murió porque no pudimos llevarlo al hospital en Oaxaca cuando tuvo fiebre alta. Quizás con estas medicinas se habría salvado. Por eso es importante compartir el conocimiento, respondió Ernesto. Cada pueblo tiene sabiduría que puede beneficiar a otros. Lucía, la hija de Miguel, no se perdía ni una sola enseñanza de Tlacaelel. La niña pasaba horas con los niños mixtecos, aprendiendo su idioma y sus juegos. A los pocos días, ya podía decir algunas frases en mixteco. Tlacaelel, ¿cómo se dice amigo en tu idioma?, preguntó Lucía una tarde. Ñani, respondió el anciano con una sonrisa amable. Entonces tú eres mi ñani, dijo Lucía pronunciando con cuidado. Tlacaelel rió con alegría y sacó de su bolsa una pequeña bolsa de tela con símbolos bordados en hilos de colores. Esto es para ti, pequeña, dijo, entregándosela. Es un amuleto de protección. Te ayudará a ver la verdad en todas las cosas. Ernesto tradujo las palabras y Lucía tomó el regalo con ojos brillantes de emoción. Gracias. Lo cuidaré siempre, prometió la niña, colgando el amuleto en su cuello. El padre Joaquín también asistía regularmente a las enseñanzas de Tlacaelel. Al principio el sacerdote temía que las creencias mixtecas fueran contrarias a la fe católica, pero pronto descubrió que tenían muchos puntos en común. Ambos enseñamos el respeto a la vida, dijo el padre Joaquín a Tlacaelel. Ambos creemos en cuidar a los demás y en la importancia de ser buenos. Los caminos son muchos, pero todos llevan a la misma montaña, respondió Tlacaelel a través de Ernesto. Las mujeres del pueblo también aprendían de las mixtecas. Doña Carmen, famosa por su mole, intercambiaba recetas con las mujeres indígenas. Nunca pensé en usar esa hierba en mi mole, dijo después de probar un platillo mixteco. Le da un sabor maravilloso. Las mixtecas enseñaban a tejer usando telares de cintura, una técnica antigua que producía telas hermosas con diseños coloridos. Las mujeres de Santa Rosa estaban fascinadas. En la escuela del pueblo, la maestra Rosario tuvo una idea. Invitó a los ancianos mixtecos a hablar con los niños sobre la historia de su pueblo, sus leyendas y su arte. Quiero que mis alumnos aprendan que México tiene muchas culturas diferentes, todas valiosas, explicó Rosario a Ernesto. No solo lo que viene en los libros. Los niños aprendieron a hacer cerámica como los mixtecos, usando barro y pinturas naturales. También aprendieron a tejer pequeñas pulseras y a tocar instrumentos musicales tradicionales. Pedro, el panadero, aprendió a hacer un pan especial mixteco con semillas locales. Este pan dura más días sin ponerse duro, dijo sorprendido. Es perfecto para familias que viven lejos y no pueden comprar pan fresco todos los días. Santa Rosa se transformaba día a día. El miedo a lo diferente desaparecía, reemplazado por curiosidad y respeto. Las enseñanzas de Tlacaelel no eran solo palabras, eran semillas que crecían en los corazones de todos. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar juntos, Ernesto sonrió. El silencio que había mantenido durante 20 años había dado paso a un diálogo entre dos mundos que, aunque diferentes, tenían mucho que ofrecerse mutuamente. Un mes había pasado desde la llegada de los mixtecos a Santa Rosa. El pueblo ya no era el mismo. Las enseñanzas de Tlacaelel habían transformado la vida diaria de todos. Las plantas medicinales ayudaban a curar enfermedades que antes requerían viajes largos al hospital de Oaxaca. Los niños jugaban juntos, compartiendo juegos de ambas culturas. Miguel Fernández había cambiado su cantina. Ya no se llamaba El Coyote Sediento, ahora tenía un nuevo nombre: La Amistad. Una tarde,
Mientras servía refrescos a un grupo de mixtecos y habitantes del pueblo, Miguel tuvo una idea. «Necesito hablar con todos», anunció, subiendo a una silla para que lo escucharan mejor. «Creo que deberíamos construir un lugar especial en Santa Rosa». «¿Qué tipo de lugar?», preguntó Pedro, el panadero. «Un centro cultural», respondió Miguel con entusiasmo. «Un espacio donde los mixtecos puedan enseñar sus tradiciones y donde podamos celebrar eventos juntos. Un lugar permanente para que este intercambio no termine cuando Tlacaelel y su gente regresen a las montañas». La idea fue recibida con aplausos y exclamaciones de aprobación. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, sugiriendo cómo debería ser este centro. «Necesitamos un terreno grande», dijo la maestra Rosario, «con espacio para muchas actividades». Ernesto, que estaba escuchando desde una mesa cercana, se puso de pie. «Yo tengo un terreno junto al río», ofreció. «Son 2 hectáreas de tierra plana con muchos árboles que dan sombra. Hay agua cerca y es un lugar bonito. Lo dono para el centro cultural». Miguel se acercó a Ernesto y le estrechó la mano con fuerza. «Gracias, amigo», dijo con sinceridad. «Tu generosidad no tiene límites». Al día siguiente, todo el pueblo fue a ver el terreno de Ernesto. Era perfecto, amplio, con árboles frondosos y el sonido del río Águila de fondo. Tlacaelel caminó por el lugar con pasos lentos, tocando los árboles y mirando el cielo. «Este lugar tiene buena energía», dijo a través de Ernesto, que traducía sus palabras. «Es ideal para compartir conocimiento». Durante las siguientes semanas, Santa Rosa vivió una actividad intensa. Todos trabajaban en la construcción del centro cultural. Los hombres cortaban madera y levantaban paredes. Las mujeres preparaban comida para los trabajadores y ayudaban con la decoración. Los niños recogían piedras bonitas para hacer un camino desde la entrada del terreno hasta el edificio principal. Los mixtecos enseñaron técnicas de construcción que no usaban clavos ni cemento. Mostraron cómo unir vigas de madera con cuerdas especiales hechas de fibras naturales. Estas uniones eran tan fuertes como las hechas con clavos metálicos. «Esta técnica ha resistido terremotos por siglos», explicó Cuauhtémoc, el nieto de Tlacaelel, mientras enseñaba a Miguel cómo hacer los nudos correctos. El centro cultural tenía varias partes. La primera era una sala grande para reuniones, con techo alto y ventanas amplias que dejaban entrar mucha luz. La segunda parte era un espacio para enseñar y hacer artesanías, con mesas largas y estantes para materiales. La tercera área era un jardín de plantas medicinales, donde cultivarían todas las hierbas que Tlacaelel había enseñado a usar. Por último, un pequeño museo donde pondrían objetos que mostraban la historia de Santa Rosa y la cultura mixteca. Cuando el centro estaba casi terminado, llegó una sorpresa. El presidente municipal de Oaxaca, don Francisco López, visitó Santa Rosa junto con varios periodistas. «Escuché sobre lo que está pasando aquí», dijo el presidente municipal. «Quería verlo con mis propios ojos». Ernesto y Tlacaelel le mostraron el centro cultural y le explicaron cómo había surgido la idea. «Lo que ustedes han hecho aquí es un ejemplo para todo México», dijo don Francisco, visiblemente impresionado. «Han demostrado que diferentes culturas pueden vivir juntas con respeto. Esto es lo que nuestro país necesita». Los periodistas tomaron muchas fotos y entrevistaron a la gente del pueblo. Hicieron preguntas a Tlacaelel, a Ernesto, a Miguel y a varios niños, incluyendo a Lucía. «¿Qué has aprendido de los mixtecos?», preguntó una periodista a la niña. «He aprendido que no hay que tener miedo a lo diferente», respondió Lucía, tocando el amuleto que llevaba en el cuello. «Y también muchas palabras en mixteco». Los periódicos de Oaxaca y Ciudad de México publicaron artículos sobre Santa Rosa. Pronto, gente de otros lugares comenzó a interesarse en visitar el pueblo para conocer esta experiencia única de integración cultural. El día de la inauguración del Centro Cultural, todo Santa Rosa estaba de fiesta. Habían colocado flores y banderas de colores por todas partes. Prepararon comida tradicional de ambas culturas: mole, tamales, platillos mixtecos con hierbas especiales,
y el nuevo pan de Pedro con semillas locales. Tlacaelel y el padre Joaquín cortaron juntos el listón rojo en la entrada del centro. Era un símbolo poderoso, el conocimiento ancestral y la fe católica, unidos en armonía. Declaramos abierto el Centro Cultural Dos Mundos, dijeron al mismo tiempo, uno en mixteco y otro en español. Mientras todos aplaudían, Ernesto miró alrededor con emoción. Lo que había comenzado con su silencio de muchos años ahora florecía en un espacio de diálogo y aprendizaje. El Centro Cultural no era solo un edificio. Era la promesa de un futuro donde diferentes formas de vida podían existir juntas, enriqueciéndose mutuamente. Los aplausos llenaron el aire mientras el Centro Cultural Dos Mundos abría oficialmente sus puertas. Nadie en Santa Rosa imaginaba entonces cuánto cambiaría sus vidas. Un año después, el Centro Cultural era conocido en todo Oaxaca. El sol brillaba sobre sus paredes pintadas con murales coloridos que contaban historias de ambas culturas. Lo que comenzó como un lugar de encuentro se había convertido en el corazón de Santa Rosa. Ernesto caminaba por los jardines del centro, observando a los visitantes que llegaban en autobuses desde pueblos lejanos. Algunos tomaban fotos, otros participaban en talleres de artesanía mixteca. «Buenos días, director», saludó una mujer que vendía tejidos en uno de los puestos. «Buenos días, Isabel», respondió Ernesto con una sonrisa. «¿Cómo van las ventas hoy?» Ernesto ya no era el mudo de la montaña. Ahora era el director del Centro Cultural Dos Mundos, respetado por todos. Hablaba con confianza, aunque seguía eligiendo sus palabras con cuidado, como Tlacaelel le había enseñado. Algunos mixtecos habían decidido quedarse a vivir en Santa Rosa. Construyeron casas cerca del Centro Cultural, formando una pequeña comunidad. Otros prefirieron regresar a las montañas, pero visitaban el pueblo con frecuencia para enseñar y vender sus artesanías. Tlacaelel había vuelto a su aldea en las montañas 6 meses atrás. Era muy mayor y quería pasar sus últimos años en su tierra ancestral. Pero antes de irse, nombró a su nieto Cuauhtémoc como maestro permanente en el Centro Cultural. «Mi abuelo envía saludos», dijo Cuauhtémoc a Ernesto mientras acomodaba hierbas medicinales en el jardín. «Dice que vendrá para la celebración del próximo mes». «Será un honor tenerlo de vuelta», respondió Ernesto. «Todos lo extrañamos mucho». En el salón principal del centro, Miguel Fernández enseñaba palabras en mixteco a un grupo de turistas. Su vida había cambiado completamente. Ya no era el cantinero que se burlaba de Ernesto. Ahora trabajaba en el Centro Cultural como guía y aprendiz de la lengua mixteca. «Ku Nakachi, buenos días, ¿Tnu mixteco?», preguntó Miguel a los visitantes. «¿Cómo se dice buenos días en mixteco?» «Cuá», respondieron los turistas al unísono. Miguel había dejado la cantina en manos de su primo. Encontró su verdadera vocación como puente entre culturas, igual que Ernesto. En el jardín trasero, Lucía, ahora con 11 años, estaba sentada bajo un árbol con 3 ancianas mixtecas. La niña hablaba con ellas en su idioma, con fluidez y confianza. El amuleto que Tlacaelel le había regalado seguía colgado de su cuello. «Ñu yuku ku ñu hermoso», dijo Lucía a las ancianas. «Algún día quiero visitarlo». «Cuando quieras, pequeña», respondió una de las ancianas en mixteco. «Las puertas de nuestra aldea siempre estarán abiertas para ti». Lucía pasaba casi todo su tiempo libre aprendiendo las tradiciones mixtecas. Soñaba con ser maestra algún día, para seguir compartiendo este conocimiento con las futuras generaciones. Por la tarde, el centro recibió una visita importante. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia llegó desde Ciudad de México. «Este lugar es extraordinario», dijo el funcionario mientras Ernesto le mostraba el pequeño museo. «Han logrado algo único, preservar tradiciones ancestrales mientras las integran a la vida moderna». «Todo empezó con un malentendido», explicó Ernesto. «Unos bandidos buscaban un tesoro material, pero nos ayudaron a descubrir el verdadero tesoro, nuestra conexión humana». Después de que los visitantes se fueron, Ernesto se sentó en un banco de la plaza. El sol comenzaba a ponerse.
pintando el cielo de naranja y rosa. Desde allí podía ver todo el pueblo. Donde antes había desconfianza, ahora había amistad. Donde había miedo a lo diferente, ahora había celebración de la diversidad. Lucía se acercó y se sentó junto a él. ¿En qué piensas, Ernesto?, preguntó la niña. En cómo cambian las cosas, respondió él. Hace un año nadie en este pueblo había escuchado mi voz. Ahora no paro de hablar. Lucía rió y luego se puso seria. ¿Por qué elegiste no hablar durante tantos años?, preguntó con curiosidad. Debió ser difícil. Ernesto miró las primeras estrellas que aparecían en el cielo. A veces, el silencio es necesario para escuchar las verdades importantes, respondió. Tlacaelel me enseñó que las palabras tienen poder y que debemos usarlas solo cuando son necesarias. ¿Y ahora hablas porque es necesario?, insistió Lucía. Ahora hablo porque hay cosas que deben ser compartidas, explicó Ernesto. Nuestras historias, nuestras tradiciones, nuestras verdades. Estas cosas no deben perderse. La niña asintió, satisfecha con la respuesta. Los dos quedaron en silencio, disfrutando de la paz del momento. Pronto, las campanas de la iglesia anunciaron el inicio de una celebración en el centro cultural. Todos los domingos por la noche había música, bailes y comida compartida. Mixtecos y habitantes de Santa Rosa convivían en armonía, como si las barreras nunca hubieran existido. Ernesto y Lucía caminaron juntos hacia el centro. De lejos se escuchaba ya la música. Flautas, tambores y guitarras sonando juntos, mezclando ritmos tradicionales con canciones modernas. Al entrar, Ernesto vio a Miguel bailando con su nueva esposa, una mujer mixteca llamada Xochitl. Vio a niños de ambas culturas jugando. Vio a ancianos compartiendo historias. El corazón de Ernesto se llenó de paz. El hombre del que todos se burlaban se había convertido en el puente entre dos mundos. Su silencio de años había dado paso a un diálogo que transformó Santa Rosa para siempre. Y aunque ahora hablaba libremente, nunca olvidó la lección más importante de Tlacaelel. Las palabras son sagradas y su verdadero poder está en unir, no en separar.